Amo tu voz. Muy buenos días a mis amables televidentes, oyentes. Muy buenos días. Oh, buenos días a todos, a nuestra amable audiencia. Muy buenos días, muy pero muy buenos días. Hoy es un día maravilloso para alabar al Señor. Glorioso, poderoso es el Rey. Grande y maravilloso es tu nombre. A Él sea la gloria, la honra. Muy buenos días. Buenos días. Hoy es un día maravilloso para alabar al Señor. ¿Cierto? Usted que está ahí, que está eh, en este momento trabajando, en este momento está en su casa. Vamos a hablar, vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Glorioso y poderoso es el Señor. Este es un día maravilloso para que nosotros estemos en el tiempo de oración, tiempo de alabanza, tiempo de congregarnos aquí en este momento, hablar de la palabra de Dios, hacer un resumen de lo que estamos pasando. Creemos que este tiempo es para ver la gloria de Dios. Este es un tiempo donde el enemigo ruge, pero nosotros tronamos. El trueno de Dios es más poderoso. Y el rayo de Dios es más maravilloso, es poderoso, es más miedoso. Dice que es mucho más miedoso. Así que no podemos dejar que nos amedranten. Hoy atamos el espíritu de amedrantamiento. De toda esta palabra, todo hombre, mujer, que en este momento esté asustado, que esté agitado. En este momento pedimos a ese Dios altísimo, a ese Dios poderoso, que creó los cielos y la tierra, que llene, que destape nuestros oídos, destapa los oídos del sordo, destapa los oídos del que no puede ver, del que en este momento está con las vendas puestas en sus ojos. Hoy clamamos, Señor Dios mío, para que se destapen los ojos del ciego, los oídos del sordo, para que haya un avivar del Espíritu de Dios. Sí, porque nosotros, si no avivamos nuestro espíritu todos los días, ¿cómo se aviva el espíritu? Pues el Espíritu de Dios es Dios, pero hay que anhelar, hay que anhelar su palabra, hay que anhelar que el Espíritu de Dios esté con nosotros, hay que anhelar que la palabra de Dios corra. ¿No les parece? Queridos hermanos, queridos, ¿me están escuchando? ¿Están escuchando que en este momento Dios con nosotros y quién contra nosotros? Nosotros estamos ahí, queridos oyentes, estamos bajo el poder de la palabra de Dios, bajo el poder de su Santo Espíritu, ¿cierto? Glorioso y poderoso es el Señor. Glorioso y poderoso es su santo nombre. Glorioso y poderoso es sus mandatos. Son sí y amén. Son sí y amén. Son sí y amén. ¿Quién repite que esos mandatos son sí y amén? Es la gloria a Dios. Es la gloria. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Hoy estamos viviendo un tiempo de mucha brujería, hechicería y todo plan de tinieblas que ha venido sobre la tierra. Pero también estamos viviendo el último tiempo de Mateo 24:14. Allí usted tiene sus Biblias. Vamos a leer Mateo 24:14. Porque esto es lo que nosotros necesitamos estar agarrados.
como dice, como agarrados del asidero de los pies de mi Cristo. Decía, como se agarró Jacob, ¿cierto? ¿Se acuerda? Como se agarró Jacob de los pies de este hombre que era su hermano, y llega y se agarra de este hombre, como se agarró Urías allá durmiendo, pues al pie de la al pie de la puerta, cierto, donde estaba, porque la servía a su gran jefe, que era el rey David, y él se agarraba de esa puerta y no se iba para su casa. Nosotros nos agarramos de la puerta para que Dios nos deje entrar de esa puerta, ¿cierto? Dice, y será el versículo 24, Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Hoy eso estamos predicando, ese evangelio, porque estamos agarrados de la palabra. Estamos llenando la palabra. ¿Sabe qué está pasando con las naciones? Lo que dice en Génesis, que en Génesis dice que el enemigo se va a enseñorear. ¿Sí? En Génesis dice que en Génesis está hablando el Señor, dice, cuando vio la caída de la desobediencia de Adán, dice que esto es lo que está pasando en las naciones, dice, la desobediencia de Adán y Eva, dice. Pero la serpiente más astuta que todos los animales del campo, que dice Dios que había hecho, le dijo a la mujer, ¿con qué Dios has dicho no comáis de ningún árbol de huerto? La mujer respondió y la serpiente le dijo, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente es astuta. Corre así como debajo. Yo un día llegué aquí a la casa, en un aguacero temible. Llegué aquí a la casa y cuando llegué a la casa había una de esas culebras chiquiticas. Aquí le decimos en Colombia las culebras tierreras, ¿cierto? Entonces, una culebra chiquitica, pero muy chiquitica, era, yo qué te digo, como así de larga, yo creo que un poquito más, pero muy, y así muy delgada. Yo le mandé a poner a la puerta, a la puerta de la entrada, pero vamos a orar antes de que sigamos. Sí, voy a permanecer en la línea, claro que sí. Y yo entonces estuve ahí, eh, me llegué y dejé que pero antes de que sigamos con la historia y con el relato, porque yo siempre que me siento acá le digo, Señor, llena mi boca, porque esa palabra se cumple conmigo. Abre tu boca y yo te la llenaré. Y a mí pues a veces eso es lo que sucede, que Dios llena mi boca. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu preciosísima presencia. Bendecimos este tiempo, Padre de la Gloria. Bendecimos tu presencia, Señor. Hoy colocamos este canal 2 de radio y televisión. Colocamos el YouTube, el Facebook en tu preciosísima mano, Señor. Hoy te pedimos, Señor Dios mío, que seas tú entrando, Señor, a nuestras vidas. Hoy te clamamos, Señor. Hoy clamamos por tu preciosa presencia, Señor. Hoy clamamos porque tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando, Señor, esta gente, que haya un mover del Espíritu Santo de Dios, que tu palabra sea viva y eficaz, que sea
más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos y los tuétanos, y discierna las intenciones del corazón. Hoy te pido, Señor Jesucristo, por esta palabra, Señor. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que seas tú tomando el control, Padre de la Gloria, porque solo tú, mi Rey, solo tú que eres santo, solo tú que eres poderoso, solo tú que eres maravilloso, mi amado, mi poderoso Jesús, puedes estar en este lugar. Así que, Dios mío, en tus manos coloco esta palabra que es para la edificación de la iglesia, de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo, Señor. Hoy yo te pido que destapes los ojos del ciego, que destapes los oídos del sordo y que haya un avivar de tu Santo Espíritu, Padre. Hoy clamo porque tu presencia llene estas redes sociales y que haya un mover de tu Espíritu Santo. Bueno, querida Jenny Ríos, muy buenos días. Abra su cámara porque estamos en el canal 2 de Radio y Televisión. Bienvenida. Sí, hermana, bendiciones. Muy buenos días. Estaba haciendo algo de una de las hermanas mías, de esas que son gritonas todavía. Sí. Bueno, escúchame, pastora. Ajá. Estábamos hablando de la desobediencia no solamente del pueblo de Israel, sino del mundo. Y estaba yo contando algo, que la desobediencia es como una serpiente. Uno no se da cuenta y se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo y se va quedando ahí ese huevito de áspid. Y yo contaba que en algún tiempo yo le tenía pánico. ¿Usted sabe, usted ha tenido fobia a algo, pastora? Sí, a las serpientes. Yo también. Pastora, enfoque bien su cámara y siéntese quietecita así, vea, así, estatua. Ya mentira, hermana, ya. Se sienta que la enfoque para que nuestros amables oyentes esas. Está enfocando perfecto. Entonces, ¿qué le iba a decir? Yo le tenía pánico a las serpientes. Porque cuando pequeñita yo me acuerdo que a mí me tocaba correr caminos, iba por un camino de herradura. ¿Qué es un camino de herradura? Un camino de herradura es que es solo piedra y barro, piedra y barro, piedra y huecos, piedra y eso no es más, sino piedra, barro y huecos. Entonces yo iba... Destapado. Sí, entonces yo iba por un camino de herradura y cuando yo iba, como yo siempre he sido toda traviesa, desde chiquita yo fui muy traviesa, muy, como esas, como yo era muy inquieta. Iba corriendo cuando había una serpiente de este tamaño, mi hermana, pasando, estaba de largo del camino, o sea, de a lo ancho y gruesa. ¿Cómo dice, hermana? ¿Cómo? Salté por encima de la serpiente. Salté. Como eran mis paticas chiquitas y yo era una mujer, yo a mis 12 años yo no me había desarrollado. Era muy chiquitica, muy menudita, pero gordita. Entonces yo salté esa serpiente y pasé corriendo. ¿Sí? Cuando llegué, otra que me pasó con una serpiente acá, fue que yo llegué en un tiempo de lluvia, ¿sí? Llegué en un tiempo de lluvia y cuando llegué en ese tiempo de lluvia, había una culebra, pero yo sí te digo, era como de este largo. Estaba ahí, yo le puse, como yo tengo una casita, mi casita pequeñita, y yo le mandé poner a la puerta una cosa que se llama protector debajo, como protector de ratas y eso. O sea que era mínima la expresión por donde se pasaba por debajo, o sea, no, en una palabra, no podía pasar esa serpiente por ahí.
Pero cuando yo llegué y la vi ahí, yo llegué y ¡pum! ¡Stop! Yo dije, no abre esa puerta. No abre esa puerta porque estaba ahí la serpiente y no tenía cómo quitarla. Entonces cuando yo llegué y empiezo a ver que la serpiente se volvió como una hojita y empezó a pasar. Y yo empecé a decirle a mí, llamé a mi hijo, ¡ay, Andrés! Hay una serpiente que se está pasando. Se pasó por debajo de la, como, se volvió como una hoja. Y pasó. Pues él tuvo que venir a sacarla. Pero eso es lo que estamos diciendo. El enemigo es como una serpiente. Aquí dice, vamos a ver por qué hay una razón por qué las naciones están tan terriblemente mal. Porque como esa serpiente se metió Satanás al mundo. De la misma forma, vamos a leer aquí, vamos a ver Génesis capítulo 3, que dice así: desobediencia de Adán y Eva. Dice, pero la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo, que Dios el Señor había hecho, le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió al... Versículo. Estoy leyendo el versículo 1, voy en el 2, Okay. del capítulo 3. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Cómo así que vamos a morir? ¿Cómo así que vamos a morir? Sí. La desobediencia trae muerte espiritual. Cuando nosotros estamos alrededor de muchas personas, alísteme Ezequiel, por favor, mi pastorcita hermosa, Ezequiel 37, y ahí vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Cuando nosotros caemos en desobediencia, realmente sí hay una muerte, y es la muerte espiritual. Cuando nosotros tenemos una muerte espiritual, no hay nada, no hay ojos que puedan ver a Dios, no hay oídos que puedan escuchar, y no podrás, sabes de lo único que vas a hacer, que lo único que vas a tener, pero que también se acaba. Dice que los niños tienen una edad que se llama la edad de la inocencia. Y cuando nosotros entramos a este mundo, entramos con la inocencia. Y por la inocencia, muchos se salvarán, que hayan conservado su inocencia. Pero dice así la palabra, que ni aún uno de los niños se salvará, si no se acortara el tiempo. Entonces, ¿qué dice acá? Vamos a tener esto. Vamos a leer qué dice ahí en Ezequiel capítulo 37 de los huesos secos. 37. Dice, bueno, en la mano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Para que vea, hermano, que el Señor lo trasladó a uno. Así es. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Téngalo ahí un poquito, téngamelo ahí un poquito, pastora, porque vamos a leer esto por la desobediencia. Y vamos a tener en cuenta lo que dijo ahí mi pastora. No tenían espíritu. No tenían espíritu. ¿Y qué pasó y por qué se fue el espíritu? ¿Dónde estaban? Esperemos aquí, sigamos leyendo aquí lo que dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis, él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, del árbol deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, porque, dice, por lo que entrelazaron sus hojas de higuera y se taparon con ellas. Oyeron la voz de Dios, el Señor, que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia de Dios del Señor entre los árboles del huerto. Pero Dios, el Señor, lo llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Hoy le pregunta a las naciones, ¿dónde estás, Nigeria? ¿Dónde estás, Corea del Norte? ¿Dónde estás, Cuba? ¿Dónde estás, Haití? ¿Dónde estás, Venezuela? ¿Dónde estás, Colombia? ¿Dónde estás, Perú? ¿Dónde estás, Ecuador? ¿Dónde estás, Brasil? ¿Dónde estás, Argentina? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Blanca Lida? ¿Dónde estás, Jenith? ¿Dónde estás, Alejandro? ¿Dónde estás, Dora? ¿Dónde estás, Mariela? ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde está Roberto? ¿Qué está preguntando el Señor? ¿Dónde estás tú? Y entonces, ¿qué dice? Él respondió, y oí la voz del huerto, y teniendo miedo, dice, entonces, ¿dónde estás? Él respondió, he oído tu voz en el huerto y he tenido miedo porque estaba desnudo. ¿Cómo sabía el hombre que estaba desnudo? Por el pecado. Había perdido la luz. Había acabado de perder, ¿qué? El espíritu. Había quedado muerto en vida. Solo que él no lo sabía en ese instante. Había quedado muerto. Porque al haber desobedecido de inmediato, cuando él dio el primer mordisco, entró el espíritu del mundo a ese cuerpo de Adán. A ese cuerpo de Eva entró el espíritu del mundo, porque en un solo cuerpo no pueden habitar dos espíritus.
Bien lo dijo el Señor Jesucristo cuando estaba dando las lecciones a los apóstoles. En una vasija que esté rota no puede haber un remiendo, porque si no será mucho más grande el roto. En una vasija que esté en una masa, que haya un poquito para leudar la masa, no puede haber, no puede estar el reino de Dios. Entonces, ¿qué había sucedido? ¿Qué sucedió en el tiempo que él tomó ese mordisco? Pecó y el espíritu se fue. Dios no puede vivir en un mismo cuerpo. Dios no puede compartir su gloria con el espíritu del mundo. Y debemos recordar que en ese momento la serpiente representaba al demonio, a Satanás, a la tentación. ¿Y qué pasó con ese tiempo? Que empezaron los huesos a quedar, a morir. De ahí vino ¿qué? La muerte. La primera muerte que sucedió fue la de Caín cuando mató a Abel. Comenzó la muerte, comenzó el pecado a ganar tiempo. ¿Y qué dice así? He oído la voz del huerto y he tenido miedo porque estaba desnudo y por eso me he escondido. Entonces Dios le dijo, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te había mandado? ¿No comieras? Le respondió a la mujer me diste como compañera, dice, la mujer que me diste como compañera me ha dado del árbol y yo he comido. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Estaba enojado el Señor, ¿cierto? Le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué están haciendo en este momento las naciones? ¿Qué está haciendo cada presidente de cada nación? Él está preguntando, ¿qué hiciste con el gobierno que yo te entregué en las manos? ¿Qué hiciste con la familia que yo te entregué en las manos? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste? Y él está preguntando ahí. La mujer respondió, la serpiente me ha engañado y por eso he comido. Y Dios el Señor dijo a la serpiente, por eso te has hecho maldita. Serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu vientre te arrastrarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y mi simiente. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores y tus embarazos. Vamos a ir desglosando. Estábamos estudiando la semana pasada el profeta, estamos estudiando el profeta, este profeta tan maravilloso. Hemos estado estudiando Amós y hemos estado estudiando también Abdías, y Abdías está hablando de Esaú. Y sigue ahí abriéndose brecha entre el mundo. Entonces, ¿qué sigue ahí? La brecha. Recordemos que Esaú era el primogénito, pero el hermano se agarró del carcañal, ¿cierto? Dice, y el hombre, dice, y a la mujer le dice, y pondré enemistad entre la simiente tuya, y te herirá de la cabeza, y tú le herirás en el talón. ¿Quién venía agarrado del talón? Jacob. ¿De quién? De Saúl. Sigue ahí. Aunque en un mismo vientre no se juntaron los dos, se dividieron. Dice así. Y por cuanto dice, y al hombre le dijo, ¿qué hiciste a la mujer? Vamos a ver. Espérate, ya hay alguien que entró, Sí. Marilyn, muy buenos días.
Buenos días, pastora, bendiciones. Bendiciones, Marelien, abre tu cámara para que participes. En este momento no puedo, mi pastora bella, Bueno, pero yo los apoyo desde aquí con el micrófono. ok, bueno. Entonces vamos a ver cómo ajustamos acá, porque si no me saca mi pastora. Dinámico, listo. Vamos a hacer. Ok, ¿Qué quiere usted, hermano? ya estoy aquí. Es que a mí me toca, entra una persona y estoy ahí en la, en la brecha. Sí, bueno. Mi pastora, bueno, entonces, seguimos acá. Y cuando el hombre dijo, hiciste caso, estamos estudiando Génesis 3. Allí, por ejemplo, nos sintonizamos. Génesis 3. Y dice así, vamos en el 3:17, dice, y el hombre cuando le hiciste caso a la mujer, y él comió del árbol que le prohibí comer. La tierra va a ser maldita por tu culpa. ¿Qué estamos viendo en este momento? La tierra. La tierra en este momento está terriblemente mal. La tierra está poseída por miles de demonios. Se han multiplicado los muertos. ¿Sí? Se han multiplicado los muertos que dicen Ezequiel. Se ha multiplicado la maldad del hombre. Y dice así. Dice, y puso a Adán por nombre, dice, Dios, dice, y el hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu mujer, o sea, Dios está hablando ahí, y al hombre le dijo, por cuanto tú le hiciste caso a tu mujer, has comido del árbol que te prohibí comer, el árbol de la tierra va a ser maldita. O sea que la tierra, por culpa del pecado, es que maldita. Con fatiga sacarás de ella tu alimento todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque ella fuiste tomado por el polvo y eres y al polvo volverás. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a estudiar por qué la tierra es maldita. Vamos a irnos a los huesos secos. Allí vamos a abrir en Ezequiel sobre los huesos secos y vamos a estudiar por qué Dios siempre ha hecho esto. Dios da el castigo que es la muerte. Ya nos vimos que Esaú se convirtió en el peor verdugo del pueblo de Israel. Y Abdías fue a anunciar que Dios tenía un castigo por haber sido el peor hermano y la peor familia de su hermano, ¿cierto? ¿Y quién era su hermano? Jacob. Y todos los descendientes de Jacob era en ese momento el pueblo de Israel. Queridos hermanos, nosotros no podemos estar dándole a Dios un lugar en un lugar de pecado. No va bien, lo vamos a ver. Cuando estamos estudiando Abdías, Dios dijo que tenía un remanente. Y a ese remanente le vamos a hablar. A esos huesos secos que están sobremanera muertos. A los que están muertos y que van a vivir y que van a ser escogidos para este tiempo. ¿Por qué está hablando el Señor? Porque viene un mover del Espíritu de Dios. Y yo leía Mateo 24:14. Y en Mateo 24:14 dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y luego, ¿qué vendrá? El fin. ¿Por qué está hablando Dios de un fin? Porque muy todos están. Yo escuchaba ayer a un hombre que Dios lo está usando para hacer un arca por allá en una isla y le dijo que se preparaba, que en 3 años iba a suceder algo. Yo también lo estoy diciendo lo mismo.
alrededor de 3 años viene algo muy mortífero para la tierra. No sé si es un tsunami, no sé si es un estallido de una bomba, no sé qué es, pero sí sé que tenemos que prepararnos. No en miedo, no en temor, en saber que Dios está preparando su pueblo. Para ese remanente estamos nosotros entrando. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a estudiar otra vez más, una vez más. No sabemos cómo Dios va a hacer, pero solamente le voy a decir, el valle de los huesos secos es toda la tierra. ¿Usted qué opina, mi amada pastora Jenny? Sí, porque es que es una época en que la gente anda haciendo lo que ellos quieren y están secos, no sienten el Espíritu de Dios, tienen café instantáneo, plata instantánea, arroz instantáneo, todo lo quieren es rápido y ya, y no recuerdan que existe un Dios todopoderoso, que todo lo hizo perfecto, que todo tiene su tiempo, que nosotros no tenemos por qué acelerarnos en nada, porque Él es el dueño de todo y Él dice, todo tiene su tiempo. ¿Sí o qué, hermano? Así es. Mire, muchas partes y en muchas ciudades dice que están haciendo ciudades completas debajo de la tierra, a kilómetros Sí. debajo de la tierra. En- Unos búnkeres, sí, están sí, haciéndolo. están haciendo que ellos creen que se van a escapar, pero cuando Sí, Dios abra la tierra, eso va a quedar al desnudo. O sea, así, hermana. yo Así, vi, y también, usted sabe que quieren poner una sola moneda para dominar a los hombres, exacto, para colocarle la marca de la bestia. ¿Quieres comida? Tienes que ponerte el sello. Bueno, hermana. exacto, Dice, yo no sé, un señor que decía que tenía 90 años. Él era moreno de ojos azules, decía que era de la Franja de Gaza. Y él dijo, es decir, tenía una vocecita, la gente va a volver los cristianos a las montañas porque los van a perseguir, vamos a tener que volver. Y yo no sé si él estará vivo o muerto, pero él decía eso. Él dijo mire, muchas nosotros, cosas. sí, nosotros estábamos estudiando los salmos porque quedé ahí porque Dios me ha puesto a esto, pero yo estudiando los salmos nos mostraba el Señor que va a haber un tiempo donde eso está en Zacarías y en todos estos apóstoles y todos en estos profetas. Va a volver el tiempo donde se va a volver a hablar de Petra, o sea que el pueblo va a volver a correr a Petra, que es una parte que está hecha en una montaña de piedra, rodeada por piedra. Ellos van a volver a Petra, ¿cierto? Pero el pueblo no va a ser exterminado porque en el tiempo que Dios va a sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo primero que Dios ha dicho en su palabra es que tenemos que creerle a Él. O sea, esa es la principal cosa. Y nosotros saldremos como el pueblo de Israel, como fue hecho con Moisés, que Moisés tenía kilómetros de agua al lado, kilómetros de agua al lado y kilómetros de agua allá. Y atrás venía el faraón. Pues así va a pasar con nosotros. En este tiempo tan dificultoso que dice que va la... Adelante, Jenny. Entonces, y también es que nosotros tenemos que depender de Dios. Porque aunque el mundo que no va a haber comida, que esto, nosotros dependemos del depósito que tiene Dios. Y así como alimentó a los israelitas con ese maná, así nos va a alimentar a nosotros. Sí. No tenemos por qué tener miedo ni tampoco a la oscuridad, sino que se va a apagar el mundo. Nosotros dependemos de Dios. Mire, hermana, eso un predicador estaba diciendo eso. Usted no se preocupe si no hay comida. Esta mañana yo lo he escuchado. Porque nosotros dependemos es de Dios y Él tiene depósitos de comida para nosotros. Total. Vea, las casas de los cristianos van a ser refugios donde nunca va a faltar la provisión porque se va a dar la multiplicación. Amén. Sí,
verdad, hermana, que es para el que tiene fe. Mire, yo un día compré como un ambientador, ¿verdad? Sí. Y le quedaron, las bolitas se iban acabando a medida que... Y yo le dije a mi hermana, cógete este fresquito para que siembre una matica, con que ella tiene una mano poderosa, mejor dicho, hasta una planta que trajeron de allá de ese pueblo que es de los árabes ricos. Bueno, ella la cultiva y ahí las tiene, las palmeras. Un día te llevo una. Entonces, Sí. imagínense, hermana, que al día siguiente estaba eso llenito de las mismas bolitas, la multiplicación. Amén. Dios no, esa mujer tiene una mano para la multiplicación, hermana. A mí, por ejemplo, me parece eso grandioso. Eso se llama la fe de una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que ha creído en Dios. Marilyn, cuéntanos algo, danos un aporte. Pastora Marilyn, buenos días. Sí, mi pastora. Bueno, a mí me emociona una palabra que el Señor me dio en estos días y está en Primera de Juan 4, creo que 7 u 8, donde dice que el apóstol Juan dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido, porque mayor es el que está en ustedes, porque mayor, hay una versión que dice, mayor es el espíritu que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la victoria que Jesús nos entregó en la cruz del Calvario, cuando nosotros nos enfocamos en la obra redentora de la cruz, nosotros vamos a caminar a la luz de esa victoria. No vamos a caminar con temor, no vamos a caminar en intimidación de lo que se ve en el sistema del mundo, lo que se está manifestando en las tinieblas, sino que vamos a caminar desde una posición de victoria, porque Jesucristo ya nos entregó esa victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre la naturaleza vieja. Él ya nos entregó esa victoria. Cuando nosotros caminamos a la luz de esa revelación, miren, no hay diablo que se resista, no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay guerra que se resista, porque está escrito, mayor es el que está en ustedes y ustedes los ha vencido. Miren, la lucha que nosotros tenemos en este tiempo es y lo dice la palabra, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades y espíritus de maldad. ¿Qué significa eso? Es una guerra de pensamiento, es una guerra de cosmovisión, de manera de pensar, de un sistema de vida contrario al sistema del reino. Entonces, cuando nosotros que estamos gobernados por el sistema del reino, por la justicia del reino, y manifestamos esto, el reino de Dios se establece, ese sistema de vida se establece, esos principios del reino se establece aquí en esta tierra, y es en eso en lo que nosotros tenemos que enfocarnos y caminar y no dejarnos mover de esa posición. Es que estamos aquí en esta tierra no para ganar una batalla, estamos para tomar posesión de lo que el enemigo nos ha quitado, porque el derecho legal ya lo tenemos nosotros tenemos esa victoria, ya fue una victoria ganada, no estamos conquistando una victoria, estamos recuperando el terreno que el enemigo nos ha usurpado en la familia, en la economía, en el país, en el gobierno, en las instituciones. Entonces tenemos que levantarnos desde esa posición de victoria en fe, manifestar la victoria de Cristo en la cruz. Nosotros somos los responsables. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos dejamos llevar de la intimidación por lo que está pasando. Pero estamos llamados dice la palabra, los valientes, estamos llamados a recuperar el terreno que el enemigo nos ha quitado.
Así es, pastora. Así es. Hermana, quisiera poner como una sierva me enseñó, Abre tu que cámara, por ya, favor, y enfócala y háblale al público. Mi amada pastora, por favor. Eso, eso. Al frente, al frente. Cerraste el micrófono y baja la que manito. Yahweh se manifestará. Nosotros tenemos que esperar esa manifestación del Señor y Él se va a manifestar en muchas formas. Él se va a manifestar en estos últimos tiempos. Usted sabe que Él dice en el Salmo 90, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Así es. Tema. Bueno, Así va a ser. bueno, vamos a estudiar porque vamos a abrir la Biblia. Un segundito, hermano, un segundito para que ellos lo busquen. Él se manifestará. Sí, claro. Lo vamos a anotar, pero vamos a estudiar la parte de los huesos secos, porque ahorita estamos viendo las naciones están tan terribles. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, nosotros veníamos viendo que Abdías tenía un contendor que era su propio hermano, que era Edom. Pero entonces en este momento Edom se está representando en los enemigos que fueron exterminados, ¿cierto? Esos enemigos fueron exterminados. Dios le anunció a Edom que iba a ser exterminado, que iba a ser exterminado porque él no iba acá, pero un remanente iba a ser salvo, ¿cierto? Aún así, Dios cree que alguien puede escuchar esta palabra. Y él dice, nosotros somos un valle de huesos secos, pero cuando Jesucristo llegó a la tierra, él sopló vida sobre esta tierra, porque en ese momento Adán era un tipo y él fue hecho de la tierra, o sea, de aquí del globito terráqueo. Dios agarró un poquito de tierra y sopló vida sobre la nariz de Adán. Pero cuando llegó Jesucristo al vientre de María, él era Dios. Él venía ya hecho. Él depositó su embrión en el aparato reproductivo de María. O sea que no hubo un contacto terrenal, sino era un contacto celestial. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca y lo confesamos y creemos que Jesucristo es el Señor, pues nosotros somos esa tierra que Dios, ese espíritu volvió a vivir en nosotros. Porque Él dijo, si yo no partiera no podría hacer nada. Pero cuando Él partió, dijo, yo les dejaré al ayudador. Entonces, cada vez que yo abro mi boca y confieso a Jesucristo en mi corazón y creo en el sacrificio que Él hizo en la cruz, pues nosotros tenemos literalmente esa ciudadanía celestial. Nosotros ya no somos de este mundo, nosotros ya somos ciudadanos del reino. Pero hay mucha gente que está en el mundo siendo como estos huesos secos. Pero el Señor dice, sopla sobre estos huesos secos. Vamos a leer un poco. Y la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Estamos leyendo Ezequiel 37, versículo 1. Dice, y la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor. ¿En el espíritu de quién venía? En el espíritu del Señor. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Como el último capítulo gráficamente hablaba de la restauración venidera de Israel, este capítulo 37 gráficamente muestra la restauración espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita en este momento? Una restauración
espiritual. ¿Para qué? Para el mundo, para el que lo quiera recibir, para el que crea. Por el que dice la palabra, para el que cree, todo, todo le es posible. Dice, Pastora, y lo que le voy a decir de que la gente no cree, la gente, muchos hermanos han caído en el pecado porque ellos quieren hacerle ver a la gente que tienen el don de milagro y eso, se han vuelto gnósticos. Y uno no tiene necesidad de eso, hermana, porque mire, como usted vio ahí cómo trasladó a Ezequiel, ¿verdad? Él lo trasladó. Sí. A nosotros también lo hace, hermana. Yo un día estaba orando por una mujer y Dios me llevó allá donde estaba esa mujer. Estaba en un servicio donde van muchas mira mujeres. La cámara de frente, mira la cámara de frente, eso. Ajá. Sí, donde hay muchas mujeres que son jezabélicas, muchas mujeres que son mujeres, hermana, lesbianas. Entonces, y yo la vi, la mujer se estaba desnudando y había una persona ahí, y yo vi, entonces vinieron un poco demonios que venían encima de mí, porque yo estaba como de espía ahí, y yo me digo enseguida así como, Padre nuestro, y yo dije, Padre nuestro que está en los cielos, y enseguida yo llegué otra vez a un lugar donde yo estaba en mi cama, pero sí, por eso le digo que yo sí creo. Esos son las misiones que Dios coloca. Entonces dice así, dice, vamos al segundo punto que dice, me hizo pasar cerca de ellos. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando la trasladó a usted en espíritu a mostrarle a esa mujer? Dice, y me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor, y vi que eran muchísimos en la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. De la repetición, he aquí, fija la atención sobre los hechos, que los huesos eran muchos y muy secos. Secos en gran manera, habla de la ausencia total espiritual. O sea, es que están secos, no tienen a Dios en su corazón, no conocen el llamado y están completamente muertos. Entonces, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. ¿Qué te dijo el Señor cuando fuiste allá y viste a esta mujer? ¿Algo te debió decir el Señor, Jenny? O sea, que estos son los últimos tiempos y que hay muchas mujeres que están endemoniadas y que uno las ve y ellas aman hacerse cirugías de toda clase. Esa mujer tiene cirugía de toda clase. Una muchacha que sin ser de Dios ni nada me dijo que su primo era esteticista, hacía muchas cirugías, y ella me dijo así, Jenny, nunca textualmente te hagas ninguna cirugía de esa plástica lipo que no sé qué. Las mujeres con eso se vuelven locas. Yo digo que sí, por lo que entonces eso quiere decir, perdóname, te interrumpo, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos secos, Jenny? Esos huesos, esas mujeres viven, no están muertas. Dice, en la respuesta de Ezequiel es la pregunta del Señor, dijo, tú lo sabes. Significa que dentro, así muy, que dentro del reino del empeño humano, la tarea era imposible. Y la profecía y los resultados fueron los siguientes. Y me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos secos y diles, huesos, oíd esta palabra de Dios. Hoy, ¿qué estamos diciéndole? Corea del Norte, escucha esta palabra de Dios. Cuba, escucha esta palabra de Dios. Venezuela, escucha esta palabra de Dios. Colombia, escucha esta palabra de Dios. Suramérica, Norteamérica, escuchen esta palabra de Dios. Y dice, dile estos huesos, oí palabra del Señor. Al profeta se le dio que había profetizado sobre los huesos, lo que significa que el Señor dirá una palabra que garantizará la restauración. Con una palabra, la restauración y la renovación. Sin embargo, eso solo podría ser hecho por la palabra ¿de quién?
del Señor. Así dice en aquí vamos a estudiar Génesis 2:7, allí mi amada Jenny, y mi amada tiene la facilidad de estudiar, Marilyn, Zacarías 13 del 13:1 y 9. 13:1 y 9. Entonces dice, así ha dicho Dios, el Señor, estos huesos, he aquí yo hago entrar aliento en vosotros y viviréis. Este aliento es el mismo aliento cuando Dios sopló en la nariz aliento de vida a Adán y él fue un ser viviente. En Génesis 2:7, ¿qué dice mi amada? Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Exacto. La vida de la cual se habla en este pasaje es la vida nacional y la vida espiritual. La vida nacional de la nación tuvo comienzo en 948. ¿Qué nació en 948? En 1948 nació una nación, la cual fue Israel. Y continúa. Sin embargo, la vida espiritual comenzará en la gran tribulación, cuando los 144,000 judíos aceptarán a Cristo como su Salvador. Pero la plenitud de la vida espiritual no vendrá hasta que la segunda venida. Eso está en Zacarías 13, 1 y 9. Adelante, mi amada Marilyn. Amén. Dice Zacarías 1 del 1 al 9. En noviembre del segundo año del No, solamente es 1 y el 9. Sí. 1:9. 1, versículo 13, 1 y el versículo 9 solamente. Adelante. Voy. Zacarías 13:1. Ajá. Dice, en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. El 9. Y el 9 dice, a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Qué bendición. Gracias, mis amados oyentes de Fuego a las Naciones. Hemos terminado el estudio. Hoy, miércoles 27 del 10 del 2025. Este programa se llama Fuego a las Naciones. Nuestras participantes fueron la pastora Jenit y la pastora Marilyn Rodríguez. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Los esperamos mañana jueves de 7 a 8 en el canal 4. Este es el canal 2 de Radio y Televisión. Bendecimos a nuestra amada pastora María Gibson y al pastor Mario Grisales. Gracias a todos los que están allá en México y en toda la parte de la India, todas estas partes, porque sé que esto está en repetidoras en Estados Unidos. También saludamos a nuestros amables oyentes en Facebook, YouTube y todas las naciones. Gracias a todos ustedes, hemos estudiado la palabra, hemos visto cómo Dios obra en cada lugar. Dios dice, soplemos sobre esos huesos secos. Y el soplar es confesar a Jesucristo en nuestro corazón, aceptar el sacrificio que hizo en la cruz y llenarnos con su precioso Espíritu Santo. Gracias a todos, nos vemos mañana de 4 a 5 de la mañana y de 7 a 8 de la mañana. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Despídanse, por favor. Amén. Muchas gracias, pastora Blanca Lida. Muchas gracias a todos los que se participaron, los que están conectados. Un abrazo gigante y Dios les bendiga. Muchas gracias, amable audiencia. Muchas gracias a la pastora Blanca Lida. Tengamos en cuenta que Jesús es el Señor y que Él nunca, nunca te va a dejar. Créeme que tú hoy yo creo que resucitaste. Ten en cuenta que para Él no hay nada
imposible. Nada es difícil para Dios. No sé por lo que está pasando, pero para Él nada es difícil. Amén. Muchas gracias, bendiciones.